Hola, ¿qué tal? Jóvenes de ISA 52, Ingeniería en Sistemas Automotrices de la Universidad Politécnica de Victoria, Grupo 52. Vamos a ver la clase 1, clase virtual 1 de la unidad número 4. La unidad correspondiente a la última unidad correspondiente a 4 unidades de nuestra materia de mecanismos automotrices. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Bueno, ya previamente hemos visto conceptos básicos de mecanismos, hemos visto biela, manivela y pistón, y anteriormente, en la unidad pasada, que acaba de acabar la semana pasada, vimos embrague, frenos y acoplamientos mecánicos. Lo último que falta ver pues es la unidad 4, transmisiones mecánicas, que por causas de salubridad, por causas del brote de COVID-19 que aparecieron en todo el mundo y también en nuestro país y en nuestro estado, pues se han llegado a las medidas de llevar las clases de manera virtual por medio de Classroom, y este va a ser el método en el cual voy a poderles dar un poco de conocimiento, que ustedes aprendan de los temas que tenemos que desarrollar en la unidad número 4. Entonces, ¿qué vamos a ver esta unidad 4? Transmisiones mecánicas. ¿Qué específicamente? Transmisión por poleas, transmisión por bandas, transmisión por cadenas, cinemática de los engranes, tipos de engranes, trenes de engranes, análisis de fuerzas y sistemas de engranes, transmisión por engranes y diferenciales. Si ven, pues son muchos de engranes, desde el 4.4 hasta el 4.9, porque los diferenciales también son parte de los engranes. ¿Por qué? Pues porque los engranes son los sistemas de transmisión de potencia más utilizados en el ámbito industrial y automotriz. Su facilidad para fabricar, su portabilidad, las posibles configuraciones que se tienen, pues hacen que este mecanismo sea ampliamente utilizado para cuestiones de transmisión de potencia. Entonces, los criterios de evaluación de esta unidad número 4 y trabajos y tareas se las voy a estar haciendo llegar por medio del Classroom. Así que si ustedes saben de algún compañero del grupo que todavía no ingresa al Classroom o tiene problemas para ingresar o no puede accesar, pues necesito que se comunique conmigo o lo hagan ahí por medio del grupo de WhatsApp, pues ponerse al corriente, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Transmisiones mecánicas. ¿Qué son las transmisiones mecánicas? El primer tema es el de sistema de poleas con correa. ¿Qué es el sistema de poleas con correa? Pues es un mecanismo de transmisión rotatorio o circular que está compuesto por al menos un par de poleas fijas que están unidas por una misma correa o cable, ¿sí? Estas correas suelen estar hechas de algún material flexible y resistente y adoptan diferentes formas. Pues estas formas son los perfiles, ¿no? Que tenemos en V, en W, dentado, de sincronización, etcétera. Son los tipos de bandas que tenemos. Puede ser correo, puede ser cable, puede ser banda, cualquiera de las tres. Se emplean para transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes distantes, permitiendo aumentar, mantener o reducir la velocidad de giro entre el eje conductor y el eje conducido. Y a la vez también podemos nosotros invertir el sentido de giro de los ejes. Entonces, por un ejemplo muy claro del sistema de poleas con correa, pues es la banda de distribución, donde nosotros tenemos la banda la bomba del agua, la bomba del hidráulico en caso de que sea toda bidirección hidráulica, el compresor, el tensor, el árbol de levas, tenemos también lo de el cigüeñal, tenemos ahí varios elementos que hacen la banda de distribución, pues son puras poleas que están unidas mediante una banda, ¿sí? Ya nosotros sabemos que ya cuando la banda llega a un punto de ruptura porque está muy tensa o está muy holgada, se rompe, también está el alternador, muy importante, se rompe y pues esto hace que el carro pues no funcione correctamente. Es un ejemplo muy burdo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos principales? Pues tenemos primero las dos poleas, obviamente. En este caso, en el color rojo tenemos el eje conductor, la polea conductora, y el eje conducido o el eje de salida, polea conducida, que es el de color verde. Tenemos pues obviamente la correa, la banda o la cuerda con la cual nosotros vamos a unir, ¿sí? Estas poleas que nosotros vemos aquí, su forma va a variar con respecto a ¿qué?
pues con respecto al tipo de banda, ¿no? O sea, no hacer una misma polea. Por ejemplo, si nosotros tenemos una polea de tipo dentada y queremos poner una banda lisa, pues no va a funcionar. Entonces tiene que ser del mismo modo, o sea, tiene que ser del mismo tipo. Estos son los sistemas básicos de una polea con correa. Y de estos podemos tener tres sistemas. ¿Cuáles son estos tres sistemas? Primero, tenemos un sistema reductor de velocidad. El sistema reductor de velocidad tiene unas características. Primero, el diámetro de la polea conductora o motriz es menor al de la polea conducida, que es la salida, por lo tanto, la velocidad de la polea conducida es menor que la motriz. Es decir, que entra a una velocidad mucho mayor al sistema que se entrega, perdón. Entonces, aquí tenemos cuatro variables. Estas cuatro variables van a jugar para poder calcular diferentes velocidades y diámetros de las poleas. Entonces, tenemos primero dm. ¿Qué significa dm? Diámetro de la polea motriz. Y también tenemos d subíndice c, que es el diámetro de la polea conducida. También tenemos nm. ¿Qué significa nm? Velocidad de la polea motriz. Y nc. ¿Qué significa la nc? Velocidad de la polea conducida. Entonces tenemos diámetro de entrada, dm. Velocidad de entrada, nm. Diámetro de salida, dc. Velocidad de salida, nc. ¿En qué se mide cada una de ellas? Las n, que son las velocidades, se miden en revoluciones por minuto. Y las d, que son los diámetros, se miden en metros. Entonces, revoluciones por minuto y metro. Reductor de velocidad. ¿Por qué reductor de velocidad? Porque cuando la polea de entrada gira una vez, en la salida gira tal vez media vuelta, o un tercio de la vuelta, o un cuarto. De esta manera que para que la polea de salida dé una vuelta, pues va a necesitar que la entrada dé 3 vueltas, o 4 vueltas, o 2 vueltas. ¿Qué pasa aquí? Pues se está reduciendo la velocidad, pero se está aumentando la fuerza. Después tenemos el sistema multiplicador. ¿Qué característica tiene el sistema multiplicador? Pues el sistema multiplicador, la polea de entrada, que sería en este caso la del lado derecho de su pantalla, que dice dm y nm, pues va a ser más grande su diámetro que el de la polea conducida o el de la polea de salida. ¿Sí? Entonces, cuando se dé una vuelta en la polea motriz o la polea de entrada, en la polea de salida se van a dar 3 o 4 o 5 vueltas. Lo que está pasando aquí es que estamos multiplicando la velocidad de entrada con respecto a la de salida y estamos reduciendo el diámetro de salida con respecto al de la entrada. ¿Sí? Esas son las características de un sistema multiplicador de velocidad. Aumentamos la velocidad, reducimos la fuerza. El sistema multiplicador. Y por último, el sistema transmisor de velocidad. Pues el sistema transmisor no tiene mucho chiste, simplemente son dos poleas que tienen el mismo diámetro y están separadas a la misma distancia y tienen una polea, una banda comunicado por ello. Entonces, si gira una vuelta en la entrada, va a girar una vuelta en la salida. Si gira una vuelta, dos vueltas aquí, pues van a girar dos vueltas en la salida, tanto en la entrada. Entonces, pues el sistema transmisor simplemente es transmitir el movimiento de la entrada a la salida. Eso es la finalidad de este sistema. Entonces vamos a hacer unos ejercicios rápidos. ¿Qué tipo de sistema es el siguiente? A ver, ¿qué tipo de sistema es este? Tenemos la polea motriz, la polea de salida y observan, color naranjita. Los puntos amarillos pues son los hacia donde está girando. Entonces, ¿qué características tiene? Pues ahí los diámetros, si vemos, no tienen medidas, pero podemos deducir que son del mismo tamaño los diámetros. Por lo tanto, pues es un sistema transmisor. Cuando se da una vuelta en el motriz, se da una vuelta en la salida. Muy obvio. Vamos a ver este sistema. ¿Qué tipo de sistema es este? Tenemos en el sistema motriz una polea pues grande y en la salida tenemos una polea pues más pequeña, no sé, tal vez 4 veces más pequeña. Entonces, ¿cuáles de los siguientes sistemas que hemos visto es? El sistema que es, pues es un sistema multiplicador. ¿Por qué un sistema multiplicador? Porque cuando se da una vuelta a la polea motriz, nosotros observamos que el punto morado está girando muy rápido. Entonces digamos que estamos multiplicando 1 a 5 o 1 a 4 aproximadamente. Significa que cuando se da una vuelta en la polea motriz, aquí ya se dieron 4 o 5 vueltas. Un sistema multiplicador. Y por último, ¿qué tipo de sistema es? Tenemos
la polea motriz de un diámetro inferior al de la polea de salida. Regresando a los tres sistemas que podemos tener, ¿cuál es el sistema que nosotros podemos tener teniendo una polea en la entrada menor en la salida que la polea de salida? Pues obviamente es un sistema reductor. ¿Por qué un sistema reductor? Cuando se da una vuelta a la entrada, en la salida apenas se está dando un tercio, un cuarto, un octavo de la vuelta. Aquí aproximadamente estamos reduciendo de 4 a 1. Sí, más o menos, 5 a 1, 4 a 1, sistema reductor. Reducimos la velocidad, pero aumentamos la fuerza. Y bueno, viene un poco lo feo, las fórmulas, como se acuerdan de la unidad 1 cuando vimos palancas y vimos, no me acuerdo qué otros temas. También estos sistemas de transmisión mecánica pues tienen sus propias fórmulas matemáticas. Todos los sistemas simples pueden definirse con una fórmula matemática que se llama relación de transmisión y es una I latina minúscula. Y está definida como la relación existente entre la velocidad de la polea de salida, que es la NC, y la velocidad de la polea motriz NM. Por lo tanto, I es igual a N entre C, es decir, la relación de transmisión es igual a la velocidad de salida con respecto a la velocidad de entrada. Esta es una fórmula matemática que nos va a ayudar bastante. Pero también nosotros, ¿qué pasa si nosotros no tenemos, bueno, también cabe mencionar que las N, acuérdense que se miden en revoluciones por minuto, entonces RPM entre RPM se elimina, por lo tanto la I es una magnitud adimensional. O sea, no tenemos unidades de medida de la I, simplemente es un factor de transmisión. O sea, si la I es menor, significa que es reductor. Si la I es mayor a 1, significa que es multiplicador. Así de fácil. Bueno, entonces, en dado caso que no tengamos las N, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener las D. Entonces, con los diámetros, ¿cómo se va a comportar la I o la relación de transmisión? Bueno, dice que la relación de transmisión teniendo los diámetros va a ser el diámetro de entrada entre el diámetro de salida. Entonces, teniendo en cuenta estas dos fórmulas, velocidad de salida con respecto a la entrada y diámetro de entrada con respecto al de la salida, podemos hacer una, bueno, aquí ya vemos que una notación, las D pues son las diámetros, se miden metros y las N se expresan en revoluciones por minuto. Podemos tener una igualdad. ¿Cuál es esta igualdad? Pues podemos tener esta igualdad. I es igual a NC entre NM, que es igual a DM entre DC. ¿Por qué? Pues estamos igualando esta relación de transmisión con la relación de transmisión pasada, que sería esta. Es lo que estamos haciendo. Entonces, I es igual a NC entre NM y D es igual a DM entre DC. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros queremos saber el diámetro motriz teniendo las dos velocidades y el diámetro de salida? Pues entonces para eso hacemos esta igualdad de ecuaciones. Entonces, despejando de esta igualdad, vamos a tener las siguientes fórmulas. Primero, para poder calcular la velocidad de salida, que sería la NC o velocidad conducida, tenemos que va a ser igual a la multiplicación del diámetro de entrada dm por la velocidad de entrada nm entre el diámetro de salida dc. Eso es la fórmula para calcular la velocidad de salida, nc. Si queremos saber el diámetro de entrada, es decir, cuánto va a medir la polea de entrada, pues vamos a tener que es el producto de la velocidad de salida con el diámetro de salida entre la velocidad de entrada. Es igual entonces a NC por DC entre NM. Son las dos formulitas, entonces nos hacen falta otras dos para poder completar las 4 variables que nosotros tenemos en las relaciones. La otra fórmula sería para calcular la velocidad de entrada. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad de entrada? Bueno, tenemos que multiplicar el diámetro de salida por la velocidad de salida y dividirlo entre el diámetro de entrada. Y así, metros con metros se va y nos quedan revoluciones por minuto. ¿Y cuál es la que nos falta? Pues la que nos falta es el diámetro de salida, que sería DC. Entonces, para calcular DC tenemos que multiplicar el diámetro de entrada dm por la velocidad de entrada nm y dividirlo entre la velocidad de salida nc. Entonces ya tenemos las 4 fórmulas. Con estas 4 fórmulas vamos a hacer problemas la próxima clase, que sería el próximo video. Les voy a poner una serie de ejercicios donde nosotros, les voy a dar una serie de datos
de sistemas de transmisión de potencia con poleas con correa y ustedes van, bueno, entre ustedes y su servidor, vamos a hacer algunos problemitas de diseño mecánico. Entonces, les voy a compartir este video en el Classroom. Cualquier duda, comentario, sugerencia, pregunta, es muy importante que le escriban a través del Classroom. Si no, escríbanme un mensaje de texto o un correo electrónico para poder dejar en claro cada una de sus dudas. Entonces, nos vemos la próxima clase. Que pase un buen día.